Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Comercializadora Prada. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En este espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta Por Todos los Medios, con Mingo. Muchísimas gracias, Argenis. Queridos amigos, un muy feliz día desde Caracas, Venezuela, aquí. Y en nombre de Dios Todopoderoso, estamos arrancando la transmisión de hoy. La audición de hoy corresponde al lunes 8. Es la segunda semana de agosto, lunes 8 de agosto del año 2022. Bienvenidos por todos los medios y lo hacemos aquí. Permiso, qué rico. Con nuestro Vila Café, que es un café tostado con el corazón. Lo recomendamos todos los días, pero les recordamos que no lo encuentran en los anaqueles convencionales, pues, porque se lo llevan a su casa. Es un café que se lo van a llevar a su casa. Si usted llama a Carolina de parte nuestra al 0412-254-2672. Y qué belleza aquí. Vamos a ver si a través de el Mingo Blanco TV pueden ustedes apreciar además de estos cactus, ¿cómo fue que nos dijeron ayer que se llaman? Suculenta. Nuestros amigos del vivero Las Terrazas, si usted tiene algún motivo y quiere quedar bien, o sea, hay por ejemplo, un bautizo, una primera comunión, estamos en tiempos, en épocas, bueno, saben que cuentan con ellos en su Instagram, lo tienen todo, Vivero de Terrazas. Buenos días de parte de Jaime Nestares, que está en la dirección general de la estación, Willy Charcaya en la gerencia de producción de la emisora, Erika Mendoza Tobar en la producción ejecutiva de nuestro programa, Catherine Manzano, Génesis Rodríguez, Catherine Manzano en la producción de Por Todos los Medios, Génesis Rodríguez en la información, Néstor Tobar, Jan Martínez, Julio Pinto en el máster. Juntos también vámonos, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Amigos, esto se llama Por Todos los Medios. Periodismo independiente para ustedes. Nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones, nueva Venezuela. Gente emergente que cree en la verdad. Pero no en cualquier emisora. Estamos en Radio Caracas Radio, la pionera de la radiodifusión en Venezuela. Más de 90 años. Amigos, también pionera en esto de la radio que se ve. Y yo aprovecho para saludar al mundo entero, porque el mundo entero sabe que nos encuentra a cada hora, en todo momento, en todas las plataformas a través de RCR 750 y la aplicación TuneIn. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Hola, Mingo. ¿Y cómo amanece Colombia? ¿La Casa de Nariño tiene nuevo inquilino? Bueno, chicos, Colombia amanece estrenando presidente. ¿Qué tal? De izquierda, Mingo. Yo no vi la toma de posesión, pero sí supe que iba a ser una fiesta popular con música, actos culturales, invitados internacionales, invitados nacionales y muchísima seguridad. Con esos antecedentes que tiene Colombia, mi amor, con ese tema de la guerrilla, paramilitares, atentados, carros, bombas, bueno, pues los colombianos tienen que redoblar las medidas de prevención. Pero después pensé que quizá, bueno, chico, el pasado guerrillero de Petro jugaba a su favor.
calladitos. Y hasta los ex compañeros de lucha no se unieron al festín, mi amor. Mingo, ¿sabrás si por fin llevaron o no la espada de Bolívar al evento? Ay, Mingo, muérete. Petro quería que la espada de Bolívar estuviera presente en el acto, pero Duque, como era el encargado de la organización de todo, había dicho que esa espada no salía de la casa de Nariño. ¿Puedes creer que querían incluirla como parte de la ceremonia? La gente de Petro tenía todo planeado. Fíjate, la idea es que la espada saliera de la casa de Nariño hasta el Palacio de San Carlos. De allí pasara a estar en custodia de la seguridad de la Cancillería. Luego que cogiera rumbo a la Plaza Simón Bolívar de Bogotá, donde se hizo el acto, y a partir de ese momento el resguardo iba a pasar a manos de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Presidencia de la República, es decir, Petro. Pero cuando a Duque le presentaron esa idea, se negó, Mingo. Parece que las cosas estuvieron muy tensas entre el equipo del presidente saliente y el equipo del presidente electo, y entonces, con lo de la espada, Duque dijo que eso era muy delicado, que esa espada tiene demasiado valor histórico, que esa espada no estaba asegurada. Lo que yo no sabía, Mingo, es que en los años 70 los guerrilleros se la robaron y dejaron un panfleto en el que se leía: Bolívar, tu espada vuelve a la lucha. Y después un miembro del M-19 desmovilizado la devolvió, pero como 20 años después. Imagínate tú, Mingo, cautiva por la guerrilla durante tanto tiempo, la espada de Bolívar. Supongo que por eso Petro la quería en su toma de posesión, para hacerle un guiño a ese robo y a ese mensaje que lo acompañó. No sé. Puede ser, piénsalo, Mingo. ¿Cuál era la urgencia de mostrar la espada de Bolívar en la toma de posesión? ¿A quién, Mingo, te recuerda eso? ¿A quién le encantaba blandir la espada que tenemos acá y decir que había que desenvainarla en batalla? ¿A quién decía que Bolívar había vuelto con su espada redentora y que él la había rescatado de las bóvedas del Banco Central, donde la tenían lista para fundirla y robársela? Ese mismo Mingo, el insepulto, yo me acuerdo. Es más, en un acto en el que estuvo acompañado por Evo y por Daniel Ortega en el Panteón Nacional, con la espada en las manos y gritando loas al socialismo, desenvainando esa reliquia histórica. Un ultraje, chico, un ultraje. Entonces, Mingo, ¿para qué quería Petro la espada de Bolívar en el acto? ¿Coqueteos con aquel discurso de Chávez? ¿O su lucha revolucionaria comunista izquierdosa? ¿O un guiño al robo de sus excompañeros guerrilleros? Los populistas y sus cosas. Los guerrilleros y sus cosas. Los comunistas y sus cosas. Por cierto, Mingo, ¿y cuál va a ser el destino de los opositores y simpatizantes del gobierno interino de Guaidó que viven en Colombia? Porque Petro va a reconocer a Maduro, su compatriota. Los irán a extraditar. El miedo es libre, Mingo, el miedo es libre. Cambio ahí fuera. Está circulando. Aqua Prados, amigos, a esta hora. La recomendamos. Aqua Prado está en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este y es un servicio de embotellamiento de agua maravilloso que le recomendamos todos los días. En su Instagram lo consiguen todo con Q, Aqua-Prados, tan limpia y pura como un cristal. Vamos a saludar a la señorita Erika, que ya está aquí porque arranca el Está Circulando. ¿Por qué? Porque la mejor decisión depende de la mejor información y para eso nosotros los enteramos de qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el menú, mujer? Buenos días. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Qué me cuentas? ¿Qué hay de nuevo? Habla. ¿Cuántas espadas tenía Bolívar? ¿Cuántas espadas tuvo Bolívar? Debe haber tenido muchas. Mucho, ¿verdad? Porque
Hugo Chávez tenía una y mandó a hacer réplicas. ¿Recuerdas que regalaba réplicas de la espada de Bolívar y las llevaba a todas partes y las entregaba y las sacaba y las lucía en los actos? Réplicas, porque se roban los originales y entonces ponen ahí está María Leonza, la que está ahí no es María Leonza. No, es una réplica. La debe tener Cilia o la debe tener quién sabe dónde la deben tener, pero la original no está ahí, esa es una réplica. Bueno, pero me recordó mucho. Tu vecina no vio la toma de posesión, yo vi la toma de posesión de Petro, vi fragmentos. Y pues efectivamente él toma posesión, él la juramenta un miembro del Senado o de la Cámara de Diputados, y él ya con la banda presidencial colocada y antes de juramentar a su vicepresidenta Francia Márquez, da su primera orden presidencial. Le pido a la Casa Militar que me traigan la espada de Simón Bolívar, porque tal como te lo comentaba tu vecina, Iván Duque se había opuesto a que esa espada estuviese en la toma de posesión, que estuviera expuesta. Parece, bueno, incluso alegaba que era por motivos de seguridad. Parece que la espada incluso sí está asegurada, la habían asegurado para ese momento del traslado que se tenía previsto. Leí en algunos portales colombianos que había muchas tensiones entre Duque y Petro, entre las comisiones de Duque y Petro, los enlaces para hacer este cambio de mandato, para entregar las llaves a la Casa de Nariño. E incluso uno de los portales comentaba que la primera dama saliente había recibido a la esposa de Petro, pero que no le había hecho el recorrido oficial que se le hace a la residencia presidencial. Lo cierto es que, Petro espera, toma posesión, hace su juramento, y llama a Francia Márquez, y antes de que la señora juramente, da su primera orden. Ordena a la Casa Militar que me traiga la espada de Bolívar. Juramentan a la vicepresidente, después retrasan un poco el resto, lo que sería el discurso de Gustavo Petro, lo retrasan y comienzan a proyectar un reportaje fotográfico hecho a lo largo de 27 años de todos los rincones de Colombia, con las imágenes, con todas las imágenes de lo que ha venido siendo según alusivas algo así como prohibido olvidar incluso, ¿no? Alusivas a todo lo que es esta situación de Colombia en manos de los gobiernos muy distintos al del señor Gustavo Petro, que ayer asumió, que es el primer gobierno de izquierda que toma Colombia. Claro. Y por supuesto llegó a la Casa Militar con la espada y Gustavo Petro dio su discurso, en el que ofreció muchas cosas. Incluso yo anoté algo que me había parecido muy curioso, a trabajar como dueños de una economía próspera pero legal, que acabe con el atraso de las regiones. Hace mención incluso a un cambio de la política antidrogas. Es que habló del fracaso de la lucha contra las drogas en el mundo. Sí. Dijo que era momento de aceptar que la guerra contra las drogas había fracasado rotundamente y que había que agarrar otro rumbo, había que negociarlo. Él insiste que hay que firmar acuerdos de paz. Mencionaba que era un gobierno de paz, pero cuando la espada está llegando, por supuesto, comenzaron las consignas, Mingo, y muchos de nuestros amigos lo deben haber visto, cuando la gente comenzó a gritar, alerta, alerta, que camina la espada de Bolívar por América Latina. No sé, tuve como flashback, y tuve así como de recuerdos de lo que había ocurrido, de lo que ha ocurrido aquí en nuestro país. De hecho, por donde lo veía, había mucha gente que estaba muy contenta con la toma de posesión de Petro, pero había otra que hacía mención. Maduro le tendió la mano ya. Sí. Para las reuniones, para las relaciones bilaterales, pues. Y dijo que lo había visto la toma de posesión por televisión, lo felicitó, tendió la mano para reconstruir la hermandad. Dijo que tiendo mi mano al pueblo de Colombia y al presidente Gustavo Petro para reconstruir la hermandad sobre la base del respeto y del amor entre los pueblos. Eso fue un mensaje que difundió a través de su cuenta Twitter. Organizaciones anunciaron hasta cese al fuego, pues, ¿no? Está la sí, gente del Clan del Golfo, por si
desacreditar a una organización que es conocida, pues, ¿no? Claro, Mingo, se hace el fuego por dejar las por una armas. distinta Colombia. ¿No? Sí, porque Petro insiste que ya es hora de dejar las armas en las nebulosas del pasado. Fueron parte de sus palabras. Yo me imagino que eso es un llamado a sus ex compañeros de lucha. Interesantísimo el trabajo que publica Infobae sobre la historia del robo de esa espada de Bolívar que estaba en el acto de la toma de posesión, porque fue robada en el 17 de enero de 1974. Sí. Estuvo a lo largo de casi 20 años desaparecida y retornó después uno de los desmovilizados del M-19 la entrega de nuevo al gobierno colombiano. Una de las espadas de Bolívar, porque Bolívar sí. debió tener varias espadas con diamantes, Claro, con imagino. esmeraldas, la que está ya es distinta de la que hay aquí, o de la que puede haber en Bolivia, o de la que puede haber en, qué sé yo. Sí, Perú. por cierto, yo invitaría a nuestros amigos a que buscasen en YouTube los momentos en los que Chávez lucía la espada de Bolívar, porque él decía que él había rescatado, había rescatado la espada que estaba por ahí tirada en una bóveda del Banco Central de Venezuela. Aparece, en uno de los videos, aparece con guantes blancos y la desenvaina y dice que tiene una empuñadura, que el oro, que está hecha de oro macizo, de no sé cuántas, y estaba incrustada de diamantes, pero él la mostraba constantemente como un símbolo de su lucha. Decía que la gente del Banco Central de entonces la iban a fundir, pues, ¿no? La iban a fundir. Pero bueno, hay 10 puntos que Petro destacó. Entre eso, como te decía, hoy empieza nuestra segunda oportunidad. No las hemos ganado, su esfuerzo valió la pena, es la hora del cambio. Hoy empieza la Colombia de lo posible. Dejar las armas era otro de los puntos en los que insistió. Tenemos que terminar de una vez y para siempre con 6 décadas de violencia y conflicto armado. Yo diría con 2 siglos de guerra permanente, la guerra perpetua de Colombia, afirmó. Y le convocó a todos los que han estado en armas, a todos los armados, a dejar las armas en las nebulosas del pasado, a aceptar los beneficios jurídicos a cambio de la paz, a cambio de la no repetición definitiva de la violencia, a trabajar como dueños de una economía próspera pero legal, que acabe con el atraso de las regiones. Y la de la lucha antidrogas, en el que reconocía que para que la paz sea posible en Colombia, necesitamos dialogar mucho, entendernos. La paz implica que cambiemos, indudablemente. Claro que la paz es posible si se cambia la política contra las drogas, vista como una guerra por una política de prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas. Es hora de una nueva convención internacional que acepte la guerra contra las que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente. Sí. Bueno, hoy amanece una nueva Colombia, Mingo. Amanece una nueva Colombia aquí en el país. Vamos a desearle lo mejor de lo mejor, por supuesto. Un poco la preocupación que tenían de verdad los opositores, temen por el destino. ¿Qué historial hay? Que muchos presidentes han tratado de dar estatus incluso político a la gente de los guerrilleros, que han hecho, y cuántas reuniones no se promovieron en los Cuba, que se desmovilizan, claro. No estuvo allá como uno de los propulsores de aquello, y ¿cuál es el saldo? ¿Qué ha ocurrido? Bueno. Sigue Colombia llena de sangre, pues, sí, ¿no? Sí, más bien exportando como franquicias de esa guerrilla que la tenemos aquí, está metida en Caracas, pues, ¿no? Sí. Que hablando de armas, no sé qué te parece a ti lo de los Army Games. No, explícame, ¿qué es eso? Oye, mujer, mira, militares rusos, chinos, iraníes, uzbecos, acaban de llegar a Barquisimeto para los Army Games. Claro, sí, claro. Eso está organizado por Rusia. Claro, esto va a ser del 13 al 27 de agosto. Pues. Va a haber ¿qué será? Un ejercicio militar. ¡Qué peligro! Claro, y eso va a ser en dónde es que se va a organizar, en Barquisimeto. Sí, es verdad. Esa noticia circuló. Yo traté ayer de buscar más información porque yo no sabía si esto era un juego de video. Porque tú sabes que hay gente que tiene competencias internacionales con juegos de video. Army Games. Los Army Games con militares rusos, chinos, iraníes y uzbecos que llegan a... estaban comentando los rumores que había, era sobre todo por lo de la ocupación en los hoteles de militares de otras nacionalidades. Está todo tomado. Sí. Entonces,
yo pensaba, dije, bueno, probablemente pudiera ser un juego de estos de video. Mingo, que por cierto, China extendió sus ejercicios militares, siguen ofendidos por la visita de Pelosi. Pero lo que te iba a comentar, que no terminamos de hablar de lo de Petro, era la angustia de los opositores que están en Colombia. Ajá, cuéntame qué Bueno, no sé. No sé, porque tienen las maletas hechas, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, van a esperar. En Porque principio hay gente que dice, bueno, todavía no han abierto las fronteras. Luis Ortega Díaz, que es una viva, ella sabía lo que venía. Y para España, no. Allá todo Julio, ellos desayunaban juntos allá en Bogotá y ella le dejó el pelero. Pero no sé si sigue siendo la fiscal de Guaidó. No sé. Bueno, es que No una sé. de las cosas que están diciendo es que ya con esta relación, con este cambio de gobierno, Clase ya el fiscal. gobierno Joder. interino no es reconocido en Colombia. Deja de ser reconocido en Colombia. Así que... Está jugando dominó. ¿Quién está jugando dominó? Allí, bueno. Bueno, pero... Hay una lista. Mira, la protesta de los maestros va a continúa este fin de semana. De repente hubo sus protestas. Claro, mujer, pero la ministra que boxea, que es la ministra de Educación. Yelixe Santaella, la que hizo campaña. La que hace coñazos Chico, con la educación. chico, Él sí. le cae coñazos en la educación y ella resuelve las cosas con coñazos, con guantes de boxeo, resuelve la cuestión de la educación. Aquí en Venezuela tenemos una ministra que es boxeadora Sí, bueno, de sí. educación. No sabe nada de educación, pero sabe boxear. Se monta en un ring. Entonces ella dice que las clases, a regreso a clases el 15 de septiembre. El 15, entre el Y 15 ojalá y los el... maestros, y ojalá los apoyemos y no los dejemos solos, dicen que si no les pagan, vale, la miseria que les pagan a los maestros, un rol tan importante en cualquier sociedad, el educador, el maestro, cobra una miseria, no tiene para comer, no tiene para vivir. Bueno, siguieron las protestas. Van a seguir con concentraciones durante esta semana. Recuerda que el 11 de agosto tienen planteada otra movilización en la que invitan a todos los gremios. Los gremios se han ido sumando. La ministra hizo ese anuncio. Bien, empiezan las clases. Recuerda que los maestros han dicho no, si no logramos nuestras reivindicaciones y no se elimina este instructivo de la ONAPRE, ellos no van a regresar a clases. Pero bueno, el 11 de agosto viene la próxima marcha. Una de las noticias que Y los también- líderes opositores, claro, no los acompañan porque ellos están pendientes de las primarias. Pues. Ellos no importa un carajo que los maestros se mueren de hambre. Y ni siquiera los incluyen en sus discursos. Nosotros tenemos que definir la cuestión de las primarias y retomar México. Es muy importante. Bueno, y están insistiendo en la necesidad de que los venezolanos que están en el extranjero pudieran ser reincorporados al registro electoral y votar en las elecciones presidenciales. Una de parte Con de el las CNE. condiciones. Bueno, por ahí había leído un titular de alguien que decía, no hay que tenerle miedo hacia el CNE, es quien organiza las primarias, porque sin embargo, bueno, recordemos cómo está configurado el CNE, ¿no? Sí. Eso es casi que como se ha configurado todas las instituciones que deberían ser independientes en el país. Mingo, una noticia sobre la banca, las transferencias. ¿Tú recuerdas que antes se tomaban un tiempito? Si era de un banco distinto a otro, se tomaban unas 24, 48 horas Para que cayera el dinero en hacerse efectivas. Okay. Pues ya desde el pasado viernes, muchas personas, muchos de los usuarios pudieron haberse dado cuenta que las transferencias son inmediatas, no con este nuevo instrumento que es con tipo pago móvil, ¿no? Ya transferencias entre bancos distintos se hacen inmediatas hasta un monto de 3.100 bolívares. Es un monto alto, es un monto no llega a $100, pero es un monto alto, ya no hay que esperar todo este tiempo. Así que bueno, Mingo, se acabó la visita. Mis fuentes en la Casa Blanca me dijeron que Biden ya dio negativo, pero sigue con mucha tos. Y entonces le dijeron que tuviera una semana más de bajo reposo. perfil. Sí, De reposo. Bueno, sí. no sé qué habrá tomado. Yo la verdad es que entiendo que todavía lo que ha pasado en Estados Unidos es que el Senado aprobó el ambicioso plan de Biden para clima y salud. Sí.
todo, acuérdate que están enfocados en... Allá la gente no quiere trabajar, mujer. No quiere, Allá no quiere, no, Mingo, yo creo que yo no sé si tú te habrás dado cuenta, pero están en todas partes solicitando personal. Sí. Hay un rezago en los trámites de, bueno, incluso de este tema de los TPS en los que Carlos Vecchio ha insistido, y ahorita también está pidiéndole por aquí apoyo a Petro. Le está diciendo a Petro que no desampare a los venezolanos. Le pidió a Petro que apoye a Venezuela a tener una elección presidencial transparente. Okay. Pidió Carlos Vecchio, que es quien ha estado tras esto de los TPS. Pues en Estados Unidos hay un rezago en para los trámites importantes. Brutal. Porque la gente, y en todos los comercios tú vas viendo cómo solicitamos personal, solicitamos empleados. Es que esa suspensión de vuelo. De todo, bueno, ¿sí? Yo lo viví, una cantidad de cosas, los sistemas se cayeron y los boarding pass los hacían a mano porque no había el personal que fuera al aeropuerto a levantar el sistema. Sí, entonces, bueno, Estados Unidos, Mingo. El norte es una quimera. Siempre. Bueno, mujer, se acabó la visita. Se acabó la visita. ¿Quién viene ahora? Vamos a conversar con nuestro amigo, el doctor Héctor Turupial. Qué bueno. El gran Héctor Turupial, que ya está aquí en nuestros estudios, pero eso será en breve porque vamos a un intervalo comercial y en momentos regresamos. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Fíjense que a nosotros de toda la vida nos han dicho que nosotros los caraqueños, que el que maneja en Caracas, maneja en cualquier parte del mundo. ¡Mentira! Eso es mentira. El que maneja aquí en Caracas es un delincuente suelto, porque se come la luz, porque no respeta las señales de tránsito, porque no respeta los límites de velocidad. Si usted, como maneja aquí en Caracas, va a manejar en Miami, va a manejar en Nueva York, va a manejar en Madrid, va preso. Preso. Un delincuente en potencia. La mayoría de las personas. Yo paso todos los días por la avenida principal de Prados del Este, en la autopista, en todos lados. Usted ve los motorizados como manejan. No tienen ley, no tienen y no hay nadie que les haga entrar. Entonces, eso es mentira. Eso es mentira. Vamos, por favor, a ser ciudadanos responsables, conductores responsables. ¿Qué significa ser conductor responsable? Caramba, respetar las señales de tránsito. Este es el mensaje institucional de mis amigos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Comercializadora Prada. Mire, mi querida amiga, hoy que es lunes, haga como yo hago todos los lunes mi pedido. Yo hago mi pedido de queso guayanés, un pedacito de queso ahumado merideño que me gusta mucho, el queso el palmizulia. Pregunte si ya ha llegado el mozzarella o el queso de cabra, que normalmente llega entre lunes y martes para la gente que es intolerante a la lactosa. Pero la mantequilla con o sin sal, que sin marca, usted la puede comprar. Yo quiero solamente 200 gramos de mantequilla. Y los embutidos. Ellos tienen su propio delivery, que es muy responsable. 0424-120-3562, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Farmacia CVS y más, todo lo demás. Fíjese una cosa, si usted está buscando algún medicamento, por encima de todo, Farmacia CVS es una gran farmacia, pero ha desarrollado un concepto en variedad, en servicio, en atención, en donde pudiésemos decir que es un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida, y entonces usted lo consigue absolutamente todo. Pero insisto, si usted está buscando algún medicamento en la web farmaciacvs.com, haga contacto con ellos. Estamos en el CCCT, no tiene pérdida, nivel C1, justo frente a Beco, al lado del Banco Mercantil. Farmacia CVS y más, todo lo demás. ¿Algún cumpleaños esta semana? Bueno, esa torta. ¿Quieren ver la torta de chocolate? Allí la pudiéramos observar rapidito, no sé si hay chance. Hay una torta de chocolate, que es la torta de chocolate. Pero fíjense que es un detallazo. Si usted vive fuera de Venezuela, tantos venezolanos que nos ven, que no están aquí, y tiene algún familiar, algún amigo, algún relacionado, algún pariente que cumple año esta semana, usted contacta a la pastelería del Corso y nosotros le llevamos esa torta de parte suya. ¿Qué le parece? Ese es un detallazo. Póngase en contacto con mis amigos de la pastelería del Corso y encargue esa torta de chocolate o esa torta de mazapán ahí tienen la torta de chocolate. Qué ricura y qué delicia y qué belleza de torta.
La encargan aquí, 945-8497 del Corso. Es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista. Como lo decía Erika, ya está aquí con nosotros nuestro ilustre gran amigo de toda la vida, el doctor Héctor Turupial. Fíjense, les voy a echar un cuento para la introducción de este programa rápidamente. El sábado en la noche, cuando llegué a la casa, me puse a revisar y decía, oye, tengo que llamar al buen amigo Víctor Maldonado. Voy a llamar a Víctor. Llamé a Víctor y no tuve suerte. E inmediatamente, porque a veces dicen que Instagram lo espía a uno, salió un post de Víctor. Yo estaba revisando el teléfono y el mensaje de Víctor dice así: murió Miquel de Viana, sacerdote, amigo y compañero de causas. Murió lejos, en un retiro obligado que le dolió hasta el último día. Y ese silencio que fue inexplicable en alguien que ejercía un magisterio tan intenso. Me dijo alguna vez que no podía hablar desde la distancia sin correr suertes y riesgos de los que aquí vivimos. Una mente brillante, un espíritu inquieto y unas inmensas ganas de servir. Vivió en su ley. Había que conocerlo para saber de su coraje. Y conocerlo era amarlo y admirarlo. Descansa en paz quien nunca dejó de mirar hacia lo alto, allí en la cima, desde donde se ve el horizonte de la esperanza, y que desde el cielo siga ayudándonos. Adiós, querido Miquel. Nos volveremos a ver. Yo inmediatamente pensé, caramba, pero sí, también tengo otro gran amigo que fue a su vez amigo de Miquel. Y dije, tenemos tiempo. Y recordé que ustedes, de vez en cuando y de cuando en vez, nos piden a Erika y a Mingo, cónchale, tienen tiempo que no han invitado al doctor Héctor Turupial, ¿por qué no lo invitan? Y entonces yo dije, wow, pero si es un momento estelar para conversar con el doctor Héctor Turupial con tantas cosas que tienen que ver con la jurisprudencia, con el Estado de Derecho, con las leyes, con lo que vivimos aquí en materia judicial. Y qué grato es siempre y ejemplarizante además hablar con Héctor Turupial. Y llamé a Héctor y lo comprometí para que nos acompañara hoy lunes aquí. Y hoy lunes aquí está Héctor Turupial, que es amigo de Miquel de Viana. Querido amigo, bienvenido. Y nosotros promovíamos este encuentro contigo en las redes. Que caramba, de verdad, yo conocía a Miquel, hicimos muchos programas como a ti te consta. De hecho, creo que tú fuiste quien me lo presentó y lo llevó en una oportunidad a Radio Capital. Era impresionante, yo me acordaba, disculpa que me esté extendiendo tanto en esta introducción, en Radio Capital, como tú recuerdas, ahí en el Centro Comercial Los Ruices, había un pasillo y en el pasillo había un sofá, no un sofá, era un diván porque no tenía respaldar y la gente se sentaba y había como unas 3 sillas pegadas de esas de consultorio y ahí se ponía como un pequeño público cuando Miquel después del programa salía y nos quedábamos conversando en el pasillo y el pasillo se hacía pequeño para conversar con Miquel.
Y tú estuviste allí en muchísimas oportunidades porque fueron muchísimos programas que desarrollamos allí. Esa lucha intensa. ¿Cuándo te enteraste tú de la muerte de Mikel de Viana? Yo me enteré el mismo día. ¿El mismo día? Sí, porque también casualmente, y porque me llamaron 3 o 4 personas que viven en Bilbao. Uh-huh. Y me lo informaron. Perdóname que sí me emociono. Sí. Háblale un poco más directo al micrófono, por favor. Porque Mikel representó mucho en mi vida, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la toma de decisiones políticas. Mikel fue un sacerdote con todas las de ley fuera de la ley. Es decir, fue un sacerdote que entregó su ser con sus virtudes y sus defectos al sacerdocio. Era un hombre que tenía unos carismas poco comunes. O sea, yo a Mikel lo conocí en unas reuniones en las que estábamos tratando de consolidar un grupo paralelo a lo que considerábamos era el grupo de la unidad, mal llamado grupo de la unidad. Y el discurso de Mikel era un discurso que producía efectos de hermandad, pero también era un discurso informal, un discurso que podía ir desde el discurso formal ortodoxo académico hasta un discurso que atendían los hombres más duros con los que lo reuní. Yo recuerdo varias anécdotas con Mikel. Mikel lo llamé yo para que hiciera puente entre grupos, lo voy a decir, de militares, de policías y de hombres duros que estaban dispuestos en su momento a confrontar al régimen. Y esos hombres no se ponían de acuerdo, todos tenían desconfianza unos respecto de otros. Yo no lograba unirlos, ellos creían en mi posibilidad de acción y de representación. Y invité a Mikel a una reunión. Uh-huh. Cuando ellos se burlaban del curita antes de conocerlo. ¿De qué año estamos hablando, Héctor? Estamos hablando del 2002. 2002. Y cuando Mikel entró, se produjo un silencio en el lugar en el que estábamos. Mikel habló 10 minutos y esos hombres se acercaron todos a abrazarlo y decidieron que la lucha había que darlo juntos. Mikel generaba hermandad. Mikel no sabía ser más hermano que amigo. Más allá de su inteligencia, como decía Corina Lloris, la profesora, la que fue profesora, directora de la Escuela de Filosofía de la UCAP, más allá de su inteligencia, de su bonomía, de su desplante incluso, Mikel tenía su carácter fuerte. Sí. Mikel tenía un don espiritual que era el penetrar profundamente en la psique de la gente, tocar el dolor, aliviarlo, y fue un hombre increíble. Tenía sus defectos como todo ser humano, uh-huh. Defectos que muchas veces sobresalían, pero lo que más me dolió a mí con Mikel fue que quien lo sacó de aquí no fue el régimen, fue su propia orden o algunos compañeros de su propia orden, y debo decirlo, por razones espurias, porque no estaban decididos a pelear con el régimen, porque algunos compartían el proyecto del chavismo, 3 o 4 hermanos de orden, y lo confrontaron y lo enfrentaron duramente. Estaba hablando de sacerdotes. Estoy hablando de compañeros de orden. Jesuitas. De jesuitas. Uh-huh. Mikel era jesuita. Mikel tenía la paradoja de ser jesuita, pero de haber estudiado en La Salle. Exacto. Lo cual para nosotros los ignacianos es una especie de herejía. Claro. Pero Mikel era más ignaciano, creo yo, en su forma de ser. De verdad, en su accionar. Entonces, yo oí muchas discusiones de Mikel con esos hermanos, entre comillas, jesuitas, hasta que finalmente lo sacaron y no le permitieron volver más nunca a Venezuela. ¿Quiénes podemos mencionar algunos? Yo creo que la gente los pongan algún compromiso. Sí, yo quisiera no individualizar para no generar una focalización. Pero en ese momento todavía algunos 3 o 4 jesuitas importantes dentro de la orden creían en el proyecto chavista, creían en esa entelequia que es la teología de la liberación, y le hicieron la vida imposible a Mikel. Estás diciendo algo clave, porque yo mencionaba ayer a varias personas, voy a tener a Héctor Turupio para hablar de Mikel de Viana. Oye, bueno, pregúntale qué fue lo que le pasó a Mikel con Chávez, porque Chávez es quien lo saca y lo entonces, bueno, no te pierdas el programa. A los jesuitas los pusieron a escoger entre Ugalde y Mikel, lo voy a decir, y prefieren sacar a Mikel. Mikel les era incómodo. Mikel no calzaba en la camisa de sastre de los sacerdotes tradicionales. Mikel era desenfadado, tenía un discurso a veces muy fuerte, frontal.
discutía con sus propios compañeros de orden. Yo lo vi en una discusión muy fuerte con Arturo Sosa en la Casa de los Curas. Miquel me acompañó varias veces, o me llevó a mí más bien al Centro Vasco. Ahí hicimos contacto con parte de sus amistades, que lo apoyaban todos. Miquel me ayudó a reunir a este grupo de personas, de militares y policías, y con su discurso lo fue convenciendo de que si bien no debíamos creer en la violencia, tampoco estábamos obligados a soportarla. Y esa premisa de él fue fundamental para entender por qué había que reaccionar contra la violencia. Porque una cosa era ser pacíficos y otra cosa era ser pasivos. Y en muchas asambleas de ciudadanos Miquel hipnotizó a la gente. Miquel, de estar Miquel vivo aquí y de haber proseguido su labor opositor aquí, el destino de la oposición hubiera sido otro. Me atrevo a decirlo. Lo que pasa es que aquí ha habido más oposición a la oposición que en el propio gobierno. Y Miquel era incómodo. Miquel fue de los primeros en promover conmigo la idea de que por la vía electoral era prácticamente imposible sacar a este régimen. Y él lo fundaba técnicamente en los informes, en los diversos informes que habían producido los grupos técnicos de la Universidad Simón Bolívar, en información que habíamos obtenido de la avenida para hablar de las elecciones de hackers extranjeros, que se dividían en grupos para intervenir las máquinas bidireccionales del CNE. Pero bueno, ese es el Miquel, esa es una parte de Miquel. Miquel, por otro lado, era un hombre absolutamente sensible, un hombre que cuando yo lo visité en Deusto, acaba de llegar de llevarse a todos los curitas de la universidad, que promediaban como 90 años de edad, los agarró a todos y se los llevó a Roma y los llevó a un paseo en Roma. Ese era Miquel. Era un hombre que salía a cenar contigo y estaba hasta las 3 de la mañana echando anécdotas. Es un hombre que para mí no tiene parangón dentro de los jesuitas que he conocido, salvo por otros jesuitas brillantes, pero en otro estilo, que es el padre José del Rey Fajardo. Un hombre fuera de serie, también con una preparación y con un don espiritual poco común. Miquel aparecía en todas las opciones para formar un grupo de transición, de producirse los eventos que se podían gestar dentro de la forma en que había de conseguir la política en ese momento. Y Miquel era un cura que creía en una vida espiritual aquí en la tierra, práctica, combativa, por medio de la acción. Yo no soy quizás la mejor persona para describir a Miquel, porque el cariño me ciega, ¿no? Pero ¿cuándo toma la decisión de irse de Venezuela? Yo me imagino que ha debido ser eso muy duro, porque él no la toma, se la impone. Se la impone. ¿Quién se la impone? ¿Puedes contar ese capítulo? Se la imponen con la excusa de que el provincial de Loyola, allá en el País Vasco, lo ha pedido, que era su amigo de estudios. Él me llama un día y me dice: me van a sacar de Venezuela, yo tengo que obedecer. Le digo: Miguel, pero tú no te vayas, tú eres necesario, eres fundamental en la oposición, eres un factor de unión, de trascendencia espiritual de lo que es la labor de la oposición. Tú le das trascendencia espiritual a la labor opositora. Me dice: no voy a poder evitarlo. Ya me quemaron el Volkswagen, él tenía un Volkswagen y se lo habían quemado. Nos habían visto juntos y en una asamblea de ciudadanos en Santa Paula. Él había dicho unas palabras muy fuertes contra el régimen y lo grabaron, se lo llevaron a la orden y entonces lo tuvieron en encierro y en clausura durante creo que 3 meses, si mal no recuerdo. Después me detuvieron a mí en la antigua Dolce Vita con él almorzando. Me llevaron detenido y ahí, gracias a Dios, no lo soltaron. Y entonces venían siguiéndolo muy, muy fuerte. Mario Silva le dedicó varios programas terribles a él y a otro cura que era muy amigo de él. Y entonces la orden, como que por prudencia, contrariamente a lo que han sido los jesuitas históricamente, decidió sacarlo del país. Pero Miquel no se fue. Miquel se fue contra su voluntad. Sí, yo soy de los que piensa que Miquel no se fue con su muerte, sino que se vino con nosotros finalmente. A él nos mató la tristeza, nos mató el exilio. La última vez que lo vi, él estaba bastante afectado por no poder venir a Venezuela. A pesar de que en media Venezuela lo visitaba ya en Bilbao. Organizaba unos paseos extraordinarios
Yo fui con él a la Basílica y al Santuario de Loyola, y es de los mejores recorridos, tanto por el diálogo como por la visita que he tenido en mi vida. Pero a Mikel lo mató la tristeza. A Mikel lo mató la indiferencia de sus compañeros de orden, y tengo que decirlo. A Mikel le dolió la soledad en la que sus compañeros de orden, sus hermanos de orden lo dejaron, algunos. La forma en que fue tratado. Mikel era un talento poco común. Y repito, de haber permanecido Mikel en Venezuela, el destino, y yo me atrevo a decirlo, esto parece una exageración probablemente a mucha gente que no lo conoció, que no conoció lo que hizo, y ya hoy no vale la pena decir las cosas que hizo discretamente conmigo y con un grupo de gente, de haberse podido concretar, el destino de la oposición y el destino probablemente del país hubiera sido otro. Mikel era un hombre que le daba consejos a todo el mundo. Mikel era un hombre de una visión política poco común, antropológico-política, porque analizaba el contexto psicológico y antropológico en el que se producían las circunstancias. Mikel era el hombre también de los desplantes, el de su perro Urco, como decía Corina, llevado a clase. Mikel, cuando no creía en algo, Mikel me acusó a mí muchas veces de voluntarista. Él decía que yo insistía en las cosas imposibles, tratando de hacerlas posibles, aun cuando las circunstancias me demostraran que yo solo no podía. Y tuvo razón. En el fondo yo no supe ver cosas que él vio a la distancia. Pero Mikel va a hacer mucha falta. Aunque yo creo que él está hoy en día más vivo que nunca en el recuerdo de gente como Víctor Maldonado, en el recuerdo de mucha gente que ahora lo va a reivindicar intelectualmente, lo va a refrescar intelectualmente y lo va a poner espiritualmente sobre la palestra. Eso va a ser un poco complicado, querido amigo. Ojalá que esto último que estás diciendo sea así, de esa reivindicación, de esa reflexión y de esa rectificación necesaria, porque esta gente no permite. Históricamente, en estos casi 25 años, y si nos vamos aún hacia atrás, porque todo esto tiene un historial, esta gente es distinta a esos principios. Cuando dice esta gente, ¿a quién te refieres? A la gente de las élites opositoras en Venezuela, entre comillas. Y el doctor Turupia ha mencionado algo importante, que es que la oposición se ha vuelto como la oposición de la propia oposición, y ese ha sido uno de los principales obstáculos, ¿no? Sí, que hemos tenido para... La oposición tiene su propia dialéctica. No necesita la oposición del régimen, sino que ella misma se hace oposición a sí misma. Ella se hace oposición a sí misma. Entonces tiene una especie de intradialéctica que siempre nos carcome, nos destruye y nos separa. Y esto quedará muy mal que yo lo diga, pero es así. Y hay más oposición a la oposición que en el propio régimen. Y Mikel y yo fuimos víctimas de eso. No pudimos jamás consolidar ese grupo de independientes que generaran en la propia sociedad civil su liderazgo propio, su liderazgo autónomo y en conjunción con los partidos, sí, pero no en subordinación ni en sumisión con los partidos. Porque yo recuerdo la vez que me detuvieron con él, esa vez entraron 7 comandos con los equipos tácticos, rodearon la mesa y me dijeron: doctor, usted se viene con nosotros. ¿Comandos de qué? De la DICIP. De la DICIP. Entonces él le dijo: bueno, pero nos permite terminarnos el postre. Entonces el jefe de los comandos se queda como desconcertado, mira a otro y dice: bueno, tiene 5 minutos. Se quedan rodando la mesa y en ese momento él llama a Globovisión y diversos medios para avisar que me están llevando detenido. Y entonces me llevan detenido durante 5 horas, me llevan a inteligencia y me ponen a hablar con Rómulo, que era un monstruo como de 2,5 metros, que me dice: te caíste el martes con unas armas. El martes yo había sufrido un atentado por 2 infiltrados en la policía de Chacao, que trataron con una guaya de ahorcarme en la esquina de Don Perro. Me bajaron del carro y me desmayaron 3 veces. Y me encontraron mis armas, que eran perfectamente legales. Yo inocentemente le digo: mira, Rómulo, tengo mi porte tanto de la escopeta como de la pistola. Yo en esos días esperaba un enfrentamiento con una gente que habían contratado para atentar contra mí y me iba a defender. Le digo sin que me quede nada por dentro. Entonces Rómulo me sienta: siéntate de aquí, carajito. Entonces yo me siento, abre el archivo, la dirección de armas y explosivos, busca Héctor Trupial, Benelli, escopeta tal, Glock, pistola tal, delete. Ahora tienes otro delito más. Oh, caramba.
Entonces, y ahora te voy a poner en el altavoz del teléfono. Entonces me puso el altavoz y en las 5 horas que estuve allí, llamaron la gente que se suponía era de oposición con la que yo trabajaba, pidiendo que me dejaran detenido porque yo era un radical más, que desacreditaba la oposición. Y llamó gente a la que yo combatía, pidiendo que no me tocaran porque yo era un abogado de cierta valía y un profesor universitario. Entonces cuando yo oí a Carlos Escarrá, a Rafael Ramírez, a Ibatiche Sansó, a Edgar Rondón defenderme, a quienes yo conocía de antes pero de quienes me había separado, y oí a mis compañeros de oposición atacarme, tú entras te desanimas, ¿no? Me soltaron a las 10 de la noche en una de las salidas secretas que tiene la DICI, que tiene varias cuevas, pasadizos en el barrio de arriba, y me estaba esperando un amigo que acaba de morir, que era Pedro Níquel, hijo. Él había tenido el valor de permanecer allí porque había obtenido la información de que me iban a soltar por allí. Entonces, Miquel en ese momento, al día siguiente apareció y volvimos a conversar y nuevamente volvieron a tratar de detenerme. Y así eran las cosas. Miquel una vez estaba en mi casa y entonces cuando salió encontró revisado todo su bolvario. Le tenía una persecución feroz el régimen. Pero él siempre estuvo dispuesto a afrontarla, tratando de no poner en peligro la orden. Y yo creo que él asumió eso personalmente y si lo hubieran dejado, repito, muchas cosas habrían pasado aquí, habrían podido pasar. El doctor Héctor Turupial, que nos acompaña hoy acá en Por Todos los Medios, es hora de identificar muy brevemente y en momentos regresamos. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por Todos los Medios, conmigo. Distasi Motors, el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. Pero ellos tienen un departamento de carros usados que yo le pregunto a usted por cualquier circunstancia, por cualquier motivo, no importa, necesita vender su carro. Bueno, no se meta brujo sin conocer las hierbas. Usted cuenta con los profesionales de Distasi Motors y cuenta además con todo un equipo para que haga el mejor negocio vendiendo su carro a través de Distasi Motors. Ya están por llegar unas camionetas pick-up para estrenar, nuevas. Y yo no le voy a hacer la tarea completa, yo quiero que usted llame y pregunte cuánto cuestan y de qué colores son y cómo las puede pagar y si se tiene que poner en una lista de espera. Converse con mis amigos de Distasi 0212-285-7779. Distasi Motors, el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. Produzca es una empresa venezolana que tiene más de 40 años. Hay que ver lo que significa 40 años cuidándonos y protegiéndonos en nuestros lugares de trabajo. ¿Por qué? Porque Produzca nos ofrece todos los implementos que requerimos para estar protegidos en nuestras áreas laborales. Protección óptica a las manos, auditiva, a la cabeza, respiratoria, protección al cuerpo. Ellos nos han enseñado que lo primero que hay que hacer es identificar el riesgo en el área de trabajo para luego ir con ellos a seleccionar con la asesoría de ellos el EPP. ¿Pero qué es el EPP, Mingo? El equipo de protección personal. Necesitas el catálogo de Produzca, www.produzca.com. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Velab Biodiagnóstica es un laboratorio clínico con un concepto original, porque además de los exámenes de rutina que te manda a hacer tu médico, perfil 20, hematología completa, un perfil cardiológico, están las pruebas especiales de insulina, perfil tiroideo, prostáticos, marcadores tumorales, lupus, hay pruebas especiales para detectar hepatitis, VIH, tuberculosis, toxoplasma. Ellos tienen servicio a domicilio y usted puede hacer combos y combinar exámenes y le sale todo mucho más económico. Velab Biodiagnóstica, este teléfono siempre a la mano, por favor, 0414-202-2900. Velab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. En nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Hay comentarios para el doctor Héctor Turupia, mujer. Sí, Mingo, leo, con Isbelia Leones, con tiranos, regímenes y falsos opositores no hay reivindicación ni reconocimiento, honor para quien honor merece. En verdad, gran pérdida en todos los sentidos la del padre de Viana, dice Irube López. La señora Lucierra, Mingo, invoquemos el espíritu del sacerdote de Viana y dejemos la antipolítica, unamos al pueblo, olvídate por un tiempo de esa corrupta oposición y ayuda a que surja esa nueva Venezuela. La señora Soraya Reyes dice, Dios mío, me siento deprimida con todo esto. Esos son parte de los comentarios. Esto es interesante en cuanto a... Era Miquel un tipo radical que rompía las estructuras y los moldes en cuanto a la gente que ha venido siendo opositora del régimen. Hemos escuchado recientemente y hemos entrevistado personas que son de la tesis que esta gente que tenemos, que se llama élite opositora o los opositores, bueno, son los líderes opositores y son los que conoce la gente como líderes opositores. Se han desviado, etcétera, etcétera, han hecho las cosas mal, pero son ellos y debemos hablar con ellos y debemos convertirnos nosotros en pedagogos y que se conviertan ellos en nuestros alumnos y que en el tiempo que nos queda, pues formarlos para que retomen el camino y la senda correcta para que a través de ellos, que son los líderes, entre comillas, pues logremos el objetivo que perseguimos la gran mayoría de los venezolanos. Eso tú lo ves posible en toda esta lucha tuya, en toda esta lucha de Miquel, que en paz descanse, en toda la lucha de tantos otros venezolanos como tú, y que también es respetable esta tesis que nos han dicho recientemente aquí en el programa. Mira, es que hay que hablar con esta gente de la oposición, hay que darles pedagogía, o ya el tiempo de ellos terminó y tienen que retirarse. Es decir, tú te sentarías con Ramos Ayub, tú te sentarías con Manuel Rosales, tú te sentarías con Julio Borges y le dices, mira, vale, ustedes tienen que rectificar porque no hay otra y no tenemos a más nadie, sino que son ustedes. Aquí, antes de que el doctor Turupia responda, quisiera leerle el comentario de Carlos Escalona. Miquel de Viana fue uno de esos venezolanos de alta sección, en positivo y demócrata total. Y en relación con el profesor Turupia, dice un referente de lo que debería ser un demócrata en estos tiempos difíciles y terribles. María Taibo le dice, gracias Héctor Turupia por hacerme recordar a Miquel de Viana. Muchas gracias por su comentario. Miquel fue un canto a la alegría. Aunque esto suena una frase trillada, quiero comenzar por eso. Miquel no fue un hombre triste, no fue un hombre amargado, no fue un hombre de pensamiento negativo. Miquel yo lo vi reunirse con todos los factores de oposición. Con todos los factores de oposición formal y expuesto y con todos los factores de oposición detrás de bastidores. Miquel era un gran pedagogo político de lo que estaba pasando. Y lo hacía con alegría, lo hacía con tolerancia, lo hacía con paciencia. A veces explotaba. Pero Miquel era un gran canto a la alegría política a pesar de todo lo que estábamos viviendo. Miquel yo nunca lo vi desanimado, nunca lo vi negativo. Lo vi realista, lo vi preciso en sus análisis. Miquel era el mismo hombre cuando salía a tomarse unos tragos contigo, que se los tomaba, que cuando estaba en una asamblea de ciudadanos. Varias veces tuve que tocarlo y agarrarlo para que recordara que el lenguaje tenía que ser un poco más comedido, porque Miquel estallaba lingüísticamente con anécdotas y ejemplos que una vez lo grabaron y entonces también lo volvieron a poner en cuarentena. Me acuerdo que estábamos en Alto Prado y Miquel se para una señora muy decentemente y le pregunta, padre, ¿usted cree que saldremos de esto por la vía electoral? Esto va a ser un poco fuerte. Entonces Miquel le dice, mire, ¿usted cree, a usted una vez le han prometido que solo va a la puntica? Y entonces todo el mundo se queda así, yo me quedo así. Pues no, salimos de esto así. Con esto hay que organizarse para la calle. Y entonces se armó un zaperón con la asamblea. Ese era Miquel.
y de repente hablaba en un lenguaje auxoriano o sociológico formal y pasaba de lo anecdótico a lo académico. Miquel era un hombre, además, repito, con un carisma, bastaba verlo y oírlo para entender que todo en él era vida. Ahora, que no calzaba en el molde tradicional del sacerdocio ortodoxo, no calzaba. No tenía nada que ver con ese tipo de sacerdote. Como en general los verdaderos jesuitas no tienen nada que ver con el tipo de sacerdote ortodoxo, bíblico y oscuro muchas veces, que predican las palabras. Miquel era un hombre de lucha, sí, a su manera. Miquel era un hombre que estaba claro hacia dónde iba el país. Miquel era un hombre que estaba claro respecto a la posición política que cada quien estaba ocupando y en los intereses que se pretendían. De manera que no hay que ponerse tristes ni deprimirse por estos cuentos. Miquel fue un ejemplo. Hay que trabajar sobre la obra de Miquel y sobre lo que fue Miquel para presentarlo como un elemento motivacional para las generaciones que van a seguir la lucha política. Eso por un lado. Por otro lado, yo sí creo que debe haber una labor pedagógica de los ciudadanos, no del pueblo. Yo no creo en el pueblo ni en esa abstracción que llaman pueblo. Debe haber una labor pedagógica de los ciudadanos hacia los partidos políticos y hacia los políticos. Yo creo en los partidos políticos, creo en la política, creo en los políticos. Yo no soy antipolítica. Mis padres y mi familia vienen de familias políticas, todos, y lucharon contra la seguridad nacional y contra Pérez Jiménez y hicieron labor política. De manera que yo vengo de una familia de políticos de la que no reniego. Pero creo que sí hay que reorientar a esta oposición. Creo que hay que hablar con todo el mundo. Creo que todo el mundo tiene que estar dispuesto a hablar y a unirse realmente. Y creo que hay que replantearse de dónde vamos a comenzar. Si del diálogo guiado afuera o del diálogo entre nosotros aquí, guiado desde la calle y guiado desde la unión real. Miquel siempre quiso eso, quiso unión, quiso tratar de unir, fue un puente de transición con todos los factores. Yo recuerdo una vez que fuimos al Centro Plaza a llevar unos informes y a conversar con una persona para demostrarle cómo era inviable el referéndum revocatorio y cómo de qué manera se había planificado con las firmas planas, el fraude, y no nos quisieron recibir, y Miquel insistió, fuimos 4 veces, 5 veces, 6 veces y nos sacaron. Después nos reuníamos en una casa arriba de las caballerizas del country club, de una persona muy conocida, orfebre, y esa persona después nos vendió. Y Miquel siguió, sin embargo, insistiendo. Entonces Miquel fue un hombre de lucha, fue un verdadero jesuita, fue como el jesuita ese que uno ve en La Misión, en la película. Entonces yo creo que va a hacer falta Miquel. A mí me va a hacer mucha falta. Miquel fue un tutor espiritual mío, fue un hombre que estuvo siempre al lado mío, en silencio muchas veces. La vez que lo visité en Bilbao, amaba su País Vasco, conocía cada rincón, conocía cada pueblo, cada iglesia, cada ermita, conocía. Miquel era un hombre increíble. Y soy tautológico en eso, pero era así. Tú como egresado del San Ignacio, por tu formación y tu familia, y que has dedicado la vida a dar clases, y por tu oficio de abogado y tu vinculación con Miquel, hablaban de la iglesia. La iglesia está tan podrida como están podridos los partidos políticos venezolanos. ¿Qué reflexión puedes tú compartir con el auditorio con relación a los curas y a esta gente que vendió a Miquel, como tú lo dijiste al principio del programa, que fue su propio entorno dentro de la propia iglesia los que hicieron que se tuviese que ir de aquí? No, ¿Qué es lo que crees que hay? Yo quiero dejarlo bien claro. Miquel estaba consciente que con él se estaba cometiendo... Miquel fue como Sócrates, estaba consciente que con él se estaba cometiendo una injusticia, pero decidió beberse la cicuta, decidió cumplir su voto de obediencia. Él sabía que cuando llegara el momento lo iban a sacar, y yo varias veces le pregunté a Miquel, ¿tú vas a obedecer? Sí, voy a obedecer. Yo creo en mi orden, quiero a mis hermanos, aun cuando tenga mis diferencias con ellos, pero voy a obedecer porque tengo ese voto, y aun cuando tú me veas malhumorado, me veas rebelde,
Yo tengo esa autoobediencia. Entonces yo siempre supe que Miquel iba a terminar obedeciendo. Y que si obedecía, si iba al país también se iba a morir. Siempre supe eso. Yo sabía que Miquel no iba a poder vivir sin su Venezuela. Miquel amaba Venezuela, amaba su iglesia, amaba su orden, amaba a sus hermanos, por encima de cualquier odio circunstancial o envidia incluso. Porque contra Miquel había mucha envidia también. Miquel era un hombre de un carisma tremendo. Íbamos caminando por la calle y a él lo rodeaba la gente y lo que se despertaba se sentía en el ambiente. Miquel era un hombre de un carisma poco común. Me acuerdo una vez en Santa Fe, en el centro comercial, veníamos a una reunión y nos vieron en la plaza central de Santa Fe abajo, y aquello se formó un enorme. Yo quedé a un lado así, por supuesto, tirado en una esquina, y Miquel fue rodeado de gente. Igual pasaban en las asambleas de ciudadanos, y eso hubiera tenido su efecto de expansión concéntrica si se le da más tiempo. Miquel creía en la iglesia, no era crítico de la iglesia. Yo nunca lo oí con una crítica destructiva hacia la iglesia como institución. En eso era bastante respetuoso. En su enfrentamiento con el régimen no, pero en su respeto por la institución, eso sí, él estaba claro en que él era distinto en su práctica de sacerdocio que la mayor parte de los sacerdotes. Y en ese enfrentamiento con el régimen, yo sé que la palabra conspiración pudiera tener muchas connotaciones y casi todas son duras y rudas. ¿Ustedes conspiraron para sacar a Chávez? Yo creo que transpiramos más que conspiramos, ¿no? Pero sí, transpiramos bastante. Los militares que tú has defendido conspiraron. Esos militares estaban decididos a un cambio del régimen. Hoy ya tiraron la toalla. Hoy algunos tiraron la toalla y otros están muertos. Hoy los que yo defendí dieron la pelea, se le pusieron a la orden a la sociedad civil, pero hubo un gran factor de interposición que fue la oposición que teníamos en ese momento. Sin embargo, repito, eso es rescatable, eso es reciclable, eso es recombinable y tiene que ir presidido por un componente y un ingrediente fundamental. El componente activo de la nueva oposición tiene que ser la sociedad civil. El componente activo, lo demás pueden ser los agregados pero hoy en día la sociedad civil es la que tiene que dejar su liderazgo y echar para adelante. Nos queda un minuto, te lo dejamos a ti para una reflexión final sobre Miquel de Viana. Bueno, Miquel es un ejemplo de alta espiritualidad practicante de la acción. Miquel fue un hombre que jamás se desanimó. Sí sabía perfectamente cuándo las cosas había que dejarlas y pasar a otra. Eso que él llamaba mi voluntarismo y que muchas veces me advirtió. Aquí hay una mala costumbre, me decía, aquí la gente se te para detrás y te dice que lo estás haciendo muy bien, que sigas, pero nadie se pone al lado tuyo. Tú no ves la colita de la gente al lado tuyo, de frente contigo, sino atrás. Entonces ten cuidado con eso, me dijo, y yo no le hice caso, sino que seguí hacia adelante, y fueron muchos los trancazos que me llevé. Pero Miquel hay que mantenerlo vivo, Miquel hay que trabajar su obra, que es importante, sus discursos en las asambleas de ciudadanos. Miquel hay que reivindicarlo en el recuerdo y en la acción política en Venezuela. Y como sacerdote hay que tomarlo como un ejemplo de valores, un ejemplo ético y un ejemplo de compromiso con su orden, de compromiso con su país, y de compromiso con su familia y de compromiso con sus propias palabras. En la vida llega un momento en que uno responde por todo lo que ha hecho, no solo con sus palabras, sino con lo que ha sido su vida, decía Sandor Maray. Miquel es un hombre que respondió con su vida a lo que había dicho que iba a hacer y que iba a practicar. Y eso le costó enfermedad, le costó su diabetes, le costó su Parkinson y la tristeza con la que finalmente se nos vino. Luego Miquel se nos vino encima. Gracias, Héctor. A ti, querido hermano Mingo. Amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana.
RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Comercializadora Prada. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición.